Sean todos muy bienvenidos. Es un gozo, es un honor, es un privilegio el poder estar aquí junto con este equipo maravilloso que nos acompaña para leer la Biblia. Estamos agradecidos a Dios porque ya estamos avanzando en la lectura del libro de los Hechos. Ya prácticamente estamos a la mitad de este libro maravilloso que por cierto es el único libro de la Biblia que todavía no ha terminado de escribirse. Si bien se le conoce como el libro de los Hechos de los Apóstoles, en realidad debería de conocérsele como el libro de los Hechos del Espíritu Santo, el obrar de Dios a través de sus santos a lo largo del tiempo, ¿sí? Así que todavía estamos en el tiempo y seguimos pues está escribiéndose todavía ese libro. Bueno, rápidamente vamos a comenzar y lo hacemos como siempre, recapitulando y dejándote saber qué es lo que veíamos ayer. Ayer vimos que Pedro nos dio un reporte sobre los gentiles. También vimos acerca del crecimiento de la iglesia en Antioquía. Y también estábamos leyendo sobre el martirio de Santiago y al final leíamos sobre la salvación de Pedro a cargo de los ángeles. Y bueno, pues, qué vamos a leer hoy? Hoy día vamos a leer acerca del primer viaje misionero de Pablo. También vamos a leer que los judíos se enfadan, o mejor dicho, enfadan a los gentiles. Vamos a leer también que el pueblo intenta adorar a Pablo. Y para terminar, vamos a ver un apedreo. Y también, al mismo tiempo, vamos a ver sobre la liberación de Pablo. Vaya día que debe haber tenido Pablo en aquel entonces. Bueno, Dios nos ayude porque no estamos lejos de que quizás a alguno de nosotros nos pase algo similar, recordando siempre las palabras de Jesús, quien nos advirtió y nos dijo que llegaría un tiempo donde muchos, aún dentro de la iglesia, nos matarían, ¿sí? Y pensarían que están haciéndole un bien a Dios, ¿sí? Dios nos ayude, Dios nos dé fuerza, Dios tenga misericordia. Así que rápidamente, recuerda siempre, no podemos leer sin primeramente orar. Amado Dios, te damos gracias, gracias Señor, porque sin ti no podríamos haber avanzado tanto y confiados estamos en que tú nos vas a seguir ayudando, nos vas a seguir impulsando, nos vas a seguir proveyendo de todo aquello de lo cual tengamos necesidad para seguir haciendo estos programas. Padre, sabemos que tú añades sabiduría, que tú añades todo lo que necesitemos para que este programa sea cada vez mejor. Como está escrito, nosotros avanzamos al igual que la luz de la aurora. Vamos de gloria en gloria. Señor, inspíranos, ayúdanos. Te pedimos todo esto en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Hechos capítulo 13. Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron.
Los apóstoles predican en Chipre. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron en Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: Varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? ¿No soy yo él? Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios,
A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido justamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: A vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces,
sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 14. Pablo y Bernabé en Iconio. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Pablo es apedreado en Listra. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate, derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque éste era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía.
confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. El regreso a Antioquía de Siria. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Una vez más, estamos muy agradecidos a Dios por su bondad, por su misericordia, por su grande, grande, grande e inmenso amor que tiene para con todos nosotros. En verdad, aquí podemos ver la mano maravillosa de Dios que nos da esta inmensa oportunidad. Y esto, oiga, esto para no perdernos. Así que una vez más, la exhortación viene, y esta vez viene de parte de Pablo a través de este grande discurso que él da en el capítulo 13. Rápidamente vamos con la pregunta de reflexión para esta jornada. El discurso de Pablo, a partir del versículo 16 del capítulo 13 del libro de los Hechos, es el Evangelio o las buenas nuevas resumidas. ¿Qué partes te llaman más la atención? Ajá. Las buenas nuevas, el Evangelio resumido. ¿Qué parte de todo esto que Pablo te dice ahí te ha llamado más la atención? Claro, yo sé que tú, como yo, sabemos que ahí está, en resumen, todo, desde los mismísimos días de Moisés, desde los mismísimos días del Génesis. Pero algo de todo eso te tiene que haber sorprendido. Recuerda que ya tenemos a Moisés, hemos visto a Abraham, vemos a Israel, las tribus de Israel, vemos a los profetas viniendo vez tras vez y vez tras vez, vemos a los jueces surgiendo uno detrás del otro. ¿Y todo esto con qué ánimo? ¿Por qué Dios permitía todo esto? ¿Por qué Dios enviaba profetas? ¿Por qué Dios enviaba a santos hombres? Bueno, la respuesta es sencilla, para que el pueblo recapacitase y meditase de que se estaban olvidando de Dios y de su palabra. Y eso es lo que sucede. Cada vez que se termina un tiempo, hablando en términos de dispensacionalismo, cada vez que se termina un determinado tiempo en la historia de la iglesia, nos damos cuenta pues que el pueblo de Dios se ha descarriado. Y como dice en el libro de los jueces, cada uno viene y hace lo que mejor le parezca. Y eso es lo que está pasando con las denominaciones que tenemos miles alrededor, con estos carismáticos y todos estos grupos que no están haciendo más que lo que mejor les parece, lo que ellos piensan que es más comercial, lo que ellos creen que va a ser lo que sea la moda para este verano, invierno, qué sé yo, otoño, primavera. Entonces, fíjense, la palabra de Dios no se mueve con las tendencias, por cierto, la palabra de Dios es la misma en el verano, en el invierno, en el otoño, en la primavera. La palabra de Dios no puede cambiar, porque si la palabra de Dios cambia y entonces no estamos hablando ya de Dios, sino de alguna otra cosa menos de Dios, porque Dios es incambiable.
Y en ese ánimo, si Dios no puede cambiar, nos podemos dar cuenta que el diablo es tonto y todo lo que el diablo hace, pues es digno de que lo haga un tonto. En el versículo 27 encontramos una tremenda declaración. Esto es ya en los días de Jesús y dice lo siguiente: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. O sea, fíjense, toda esta gente que se supone que eran creyentes allá en los días de Jesús, que se supone que eran los creyentes del mensaje, del tiempo, vamos a ponerle de los días de Jesús, eran los disque creyentes ahí. ¿Qué pasa? Dice que todos estos no conocían las escrituras que se leían todos los días de reposo. ¿Te parece o no una coincidencia con el día en el cual estamos viviendo? Todos aquellos que dicen que son y que en realidad no son, terminan siendo pues una réplica de lo que está escrito aquí. Y eso es un jalón de oreja para todo el mundo que se dice ser cristiano. Y digo que se dicen ser cristianos porque un cristiano que no ha leído la Biblia no es un cristiano. Si aún el diablo lee la Biblia y según Santiago, postrado le adora a Dios, cree en Dios y postrado le adora a Dios, eso hace el diablo. Oiga, usted debería de hacer más que eso. Vergüenza le debería de darle a usted decir que es un cristiano y nunca en su vida ha leído la Biblia. Y más vergüenza todavía si usted dice que es un ministro. Es por eso que hacen lo que mejor les viene en gana, porque no tienen un rey. Porque Dios hace tiempo se debió de haber convertido en el rey de sus vidas. Hace tiempo Dios se tuvo que haber entronizado en sus corazones. Pero no ha sucedido así porque ustedes se dedicaron a hacer lo que mejor les vino en gana y dejar la palabra de Dios allá a un costadito en el olvido. Dios nos ayude, Dios nos ayude. Eso sorprende. Encontrar que de la boca de Pablo salga esto. Mira, no conocían la palabra, nada sabían de lo que representaba Jesús en sus días. Vergüenza eso. Y oiga, eso llama la atención. Hay mucha gente que conocemos, hay mucha gente que apreciamos, hay mucha gente que quizás si no fuese por lo que la palabra dice ahí, nosotros les pasaríamos en alto todas sus flaquezas y todos sus errores. Pero la palabra es enfática. Cuando se trata de las cosas de Dios, bueno, ahí no hay vuelta que darle, ahí no hay nada más que cumplir lo que Dios nos ha mandado a hacer, lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Así que no le pongan más pretextos, no hagan nada que después vayan a lamentar. Y para eso, mejor de una vez por todas, pónganse a leer sus Biblias. Hemos pasado casi 40 semanas leyendo el Antiguo Testamento. Y ahora estamos en las últimas semanas ya y a punto de terminar de leer todo el Nuevo Testamento. Y con ello habremos leído toda la Biblia. Nos sentimos orgullosos, nos sentimos quizás ser los últimos en todo el mundo. Quizás hay muchos más, pues yo estoy hablando de los 8.000 millones de personas. Deben haber otros igual que nosotros que si los comparamos con el gran grueso de habitantes de este planeta, somos pocos y casi especie en extinción, de los que realmente tomamos en serio a Dios y sabemos que no hay ninguna otra forma de conocer a Dios. Es así mismito como te digo, no hay ninguna otra forma de conocer a Dios sino a través de la palabra. Todo hombre de Dios, todo profeta de Dios, lo que ha hecho siempre es volvernos a la palabra. Así que no busquen atajos ni busquen pretextos. Si no es como dice la palabra, si no es un así dice el Señor, bueno, será lo que dijo fulano y lo que dijo el de allá y lo que dijo el de más allá, el tal y tal.
pero no es lo que dijo Dios. Así que no se equivoquen, no se equivoquen, y de una vez por todas, lean la Biblia, porque no vaya a ser que se repita lo mismo que Pablo acaba de decir aquí. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Wow, wow. Y ahí dice, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Dios santo, perdónanos, Señor, perdónanos, Señor, perdónanos, Señor. Así que no pierda más el tiempo, desempolve su Biblia y léala. Y si no puedes leer tu Biblia por ti mismo, ven a nuestro canal, busca desde el comienzo y lee con nosotros. Te ayudamos. Y por ahí escuchas los comentarios y te instruyes más. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda siempre que este programa llega gracias a la colaboración de todos ustedes, ¿sí? Que este programa está siendo de bendición para tu vida, considera hacer una ofrenda. Aquí tienes Yape, aquí tienes PIN y aquí tienes un numerito de cuenta. Si acaso no quieres que tu nombre figure y quieres hacerlo esto de manera anónima, ahí está el número de cuenta, ¿sí? Y también, si acaso nos estás escuchando desde otro país, ahí tienes PayPal. Oiga, ¿y cómo hago eso? Ponle pausa al video, a ver, te doy 10 segundos. Escanea el código de tu preferencia y ya está. Así de fácil, así de sencillo. ¿Sí? Bueno, entonces esperamos tu colaboración y tú también, y tú también el que se esté escondiendo allá. ¿Sí? Todos ustedes deberían de colaborar. Dios los ayude, Dios los bendiga. Y bueno, ya no queda tiempo para más. Los invito para mañana y siempre pidiendo que oren por nosotros. No somos autosuficientes, necesitamos de Dios y necesitamos de tus oraciones. Cuídate mucho, Dios nos mantenga a salvo, Dios nos mantenga saludables. Paz y bendiciones.